Percy Weasley es definitivamente el Weasley menos popular de todos los fans de Harry Potter. Pero no saben la rabia que me da cada vez que escucho que alguien dice que Percy merecía morir en lugar de su hermano Fred. Porque, en primer lugar, nadie merecía morir en la batalla de Hogwarts. Solamente Voldemort. Y en segundo, sí, Percy cometió errores, pero también se dio cuenta de ellos y logró cambiar. Después de todo, él no era una mala persona, al contrario, siempre quiso hacer el bien. Y eso también fue lo que lo llevó a tomar esas malas decisiones. Como el 22 de agosto festejamos el cumpleaños de Percy Weasley, quería hacer este video para defender de una vez por todas a Percy Weasley, porque siento que las personas tienen un odio injustificado hacia él. Y sí, él cometió varios errores, pero tampoco era la peor persona del mundo, como muchos dicen. Así que vamos a averiguar por qué. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir por qué Percy en realidad no merece ser tan odiado. ¡Rebelio! Vamos a empezar analizando lo primero que conocemos sobre Percy Weasley en el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Al verlo, Harry Potter nota que desde antes de subirse al expreso de Hogwarts, él ya llevaba puesta su túnica de Hogwarts. Y en el pecho llevaba una insignia dorada y roja con la letra P, que era su insignia de prefecto. Y Percy le dice a su madre que no podía quedarse mucho tiempo porque tenía que irse con los prefectos, que tenían 2 compartimentos en el tren. Todo esto es muy importante porque lo primero que nosotros conocemos sobre el personaje de Percy es que él era muy buen estudiante, si no, no podría ser prefecto y tener ciertos privilegios en la escuela. También que le daba mucha importancia a las reglas del colegio y que estaba muy orgulloso de pertenecer a él, ya que se puso su uniforme lo más rápido que pudo y se fue rápidamente a su compartimento a cumplir sus obligaciones de prefecto. Esto a cualquiera le podría indicar que Percy era definitivamente el hijo más responsable de la familia, el más estudioso y el más admirable. Pero el problema comienza justo con lo siguiente que escucha Harry Potter, cuando sus hermanos Fred y George comienzan a molestarlo por ser un alumno responsable. Oh, eres prefecto, Percy, deberías habérnoslo dicho. No teníamos ni idea. Espera, creo que recuerdo que nos dijo algo. Una vez, o 2, 1 minuto, todo el verano, ¡oh, cállense! Los gemelos Weasley fueron las primeras personas en ayudar a Harry a subir su baúl al tren, y Ron, su hermano menor, desde que comenzó a hablar con Harry Potter, se convirtió en su mejor amigo. Por lo mismo, nosotros comenzamos este libro conociendo mucho más de Ron y de los gemelos, quienes además estaban en el equipo de Quidditch. Como vemos todo desde el punto de vista de Harry, obviamente vamos a estar mucho más encariñados con Ron y con los gemelos, porque son quienes tenían más contacto con Harry Potter, y desde la primera vez que lo conocemos nos queda claro que Percy no era como el resto de su familia. Los otros Weasley eran muy divertidos y rebeldes, mientras que Percy era el chico bueno, el excelente estudiante, el que seguía las reglas, y el que incluso podía ponerlos en problemas, porque Harry y Ron estaban todo el tiempo rompiendo las reglas y buscando aventuras. Pero Percy sí era extremadamente arrogante, o lo único que estaba haciendo era protegerse de las burlas de sus hermanos. Antes de continuar les tengo que contar algo muy emocionante, que no van a querer adelantar. Como pueden ver en este video estoy utilizando información únicamente de los libros de Harry Potter. Y no sé si recuerdan, pero esta Navidad va a suceder algo extremadamente importante: el estreno de la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO, un proyecto que va a durar 10 años y que promete ser mucho más fiel a la historia de los libros. Así que seguramente muchos de ustedes van a querer repasar todo lo que pasó dentro de estos libros, o los van a querer leer por primera vez, y justo por eso esta promoción les va a encantar, porque Storytel acaba de lanzar una promoción increíble que es para siempre. Del 17 al 23 de agosto podrán obtener un 50% de descuento para siempre en su plan ilimitado. Para siempre. No 14 días, ni 30, ni meses con descuento. Si crean una cuenta usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, van a poder disfrutar de este increíble descuento mientras mantengan activa su suscripción. Y por menos de 90 pesos al mes, menos de lo que
que cuesta un solo libro físico, van a poder leer todos los libros o escuchar todos los audiolibros que quieran. La app de Storytel tiene una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos, desde los últimos bestsellers hasta grandes clásicos. Y por supuesto también tienen todos los libros de Harry Potter y la biblioteca de Hogwarts. Así que tienen muchísimo material para prepararse para la serie de Harry Potter de HBO durante todas sus temporadas, ya que el descuento es para siempre. Por eso vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta oferta antes de que se acabe. Recuerden, del 17 al 23 de agosto, 50% de descuento para siempre en el plan ilimitado, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen demasiado, porque recibirán los 14 días gratis de siempre. Aquí siempre hay libros para todos, toda la info se las dejo en la descripción. Para entender perfectamente a Percy Weasley, primero tenemos que recordar que los Weasley, a pesar de ser una familia de sangre pura dentro del mundo mágico, no eran como estas otras familias que eran millonarias y se creían superiores por su pureza de sangre. Percy no era una mala persona porque creció con la ideología de los Weasley. No tenía ningún interés por las artes oscuras. No se sentía superior por ser de sangre pura. No tenía ningún problema con los muggles, nacidos de muggles o mestizos. Y jamás tuvo ningún interés por unirse a Voldemort. Pero lo que sí tenía era una gran ambición de superarse, de ser el mejor estudiante de Hogwarts, de conseguir un muy buen puesto dentro del Ministerio de Magia y llegar a ser ministro de magia algún día. Entonces, ustedes se estarán preguntando, si Percy tenía mucha ambición, ¿por qué no terminó siendo un Slytherin? Y sí, es verdad, Percy era muy ambicioso, y lo que más define a los alumnos de Slytherin es su gran ambición, su capacidad de planear todo para conseguir sus metas, además de que son muy lógicos, inteligentes, analíticos y grandes estrategas, lo que podría sonar mucho como Percy. Pero ¿recuerdan lo que le dice Albus Dumbledore a Harry Potter al final de la cámara secreta? Escúchame, Harry. Resulta que tú tienes muchas de las cualidades que Slytherin apreciaba en sus alumnos, que eran cuidadosamente escogidos, su propio y rarísimo don, la lengua parcel, inventiva, determinación, cierto desdén por las normas. Pues eso, Percy era todo lo contrario. Lo que más valoraba Percy era seguir las reglas al pie de la letra, hacer todo perfecto para conseguir sus objetivos. No hacer cualquier cosa, aunque no fuera muy correcta, para conseguir lo que quería, como sí solían hacer los alumnos de Slytherin. ¿Y saben quién era extremadamente parecida a Percy Weasley y también era una Gryffindor? Hermione Granger. Y creo que es muy importante recalcar esta similitud entre ambos personajes, porque no sé si se acuerdan, pero en el primer libro, desde que Harry y Ron la conocen en el expreso de Hogwarts, hasta el incidente con el troll de las montañas, Harry y Ron no soportaban a Hermione, y mucho tenía que ver con la personalidad tan parecida que tenía con Percy. Lo primero que ella les menciona a Harry y a Ron es que había probado algunos pocos hechizos, pero que todos habían funcionado, no como el que intentó realizar Ron para convertir su rata en amarilla. Luego le dijo a Harry Potter que lo sabía todo sobre él, que figuraba en historia de la magia moderna, en defensa contra las artes oscuras, y en grandes eventos mágicos del siglo XX. Fue ella quien les dijo que Gryffindor parecía la mejor de todas las casas, porque Dumbledore estuvo allí. Ella también fue quien les recordó a Harry y a Ron que se cambiaran por sus uniformes. Volvió a entrar a su compartimento porque no soportaba que los otros niños estuvieran corriendo en los pasillos y haciendo niñerías. Luego, en sus clases, Hermione siempre levantaba la mano porque se sabía todas las respuestas, porque había estudiado sus libros de texto desde antes de entrar a Hogwarts, y odiaba que Harry y Ron rompieran las reglas, porque no quería que perdieran todos los puntos que ella había ganado, ya que definitivamente quería que Gryffindor ganara la Copa de las Casas, no Slytherin. Así que si lo piensan, Hermione y Percy eran extremadamente similares. Los dos eran pomposos y presumidos. Les gustaba que los demás supieran lo mucho que ellos estudiaban y sabían. Los dos seguían las reglas al pie de la letra. Estaban muy orgullosos de su escuela y de su casa de Hogwarts, y siempre querían ser los mejores. Pero esta personalidad no viene de que fueran malas personas. Al contrario, yo creo que viene de muchas inseguridades que ellos tenían. Hermione era nacida de muggles,
Así que cuando llegó a Hogwarts estaba muy nerviosa por no encajar en este nuevo mundo al que supuestamente pertenecía. Es por eso que estudiaba tanto, para que las demás personas del mundo mágico no la vieran como alguien diferente. Ella estaba obsesionada con aprender magia justamente para no sentirse fuera de lugar, y quería ayudar a Gryffindor a ganar la Copa de las Casas para que todos vieran que ella también podía aportar algo, que era parte de esa casa y del mundo mágico. Percy tampoco estaba tan alejado de este deseo de encajar que tenía Hermione. Él venía de una familia que no tenía precisamente mucho dinero. Había pasado toda su vida usando cosas heredadas. Y aunque su padre trabajaba en el Ministerio de Magia, como trabajaba con muggles, su puesto no era bien pagado. Y no gozaba del mismo nivel de respeto que tenían otros trabajadores del ministerio, que tenían puestos mucho más valorados y que venían de familias pues de sangre pura y millonarias. Percy siempre estudiaba más que los demás. Seguía las reglas al pie de la letra. Disfrutaba el poder que ser prefecto le traía y se sentía muy orgulloso de su puesto porque quería demostrar que él también era lo suficientemente talentoso como para llegar a ser algo más. De hecho, Percy no es el único Weasley que conocemos que sentía un poco de vergüenza por la posición social de su familia y su falta de dinero. A lo largo de los libros podemos ver varias veces cómo Ron se ponía triste porque su familia no tenía mucho dinero, e incluso llegó a sentir muchos celos de la fama y el oro que tenía Harry Potter. La ventaja que tenían Ron y Hermione era su amistad con Harry y entre ellos. El libro nos dice que Hermione comenzó a ser un poco más flexible en eso de romper las reglas cuando se convirtió en amiga de Ron y Harry, cuando comenzaron a resolver misterios para salvar al mundo mágico de Voldemort. Y Ron, a pesar de sus celos, se identificaba mucho con Harry, porque él también había crecido sin nada. Sus tíos lo obligaban a usar la ropa vieja de Dudley, y aunque Harry era famoso, era muy humilde, no era nada presumido. Por eso los dos eran los mejores amigos, porque se comprendían perfectamente. Y dentro del trío de oro, Harry, Ron y Hermione siempre se complementaban. Pero noten cómo Percy no tenía algo así. Fred y George siempre estaban hablando de Lee Jordan, su mejor amigo, y también tenían una gran amistad con Angelina Johnson y el resto del equipo de Quidditch. Pero Percy jamás llegó a mencionar a otros amigos. Solamente sabemos que era novio de Penelope Clearwater, quien también era prefecta, pero lamentablemente no llegamos a conocer cómo era la personalidad de Penelope para darnos una idea cómo era su relación. Pero parece que ella también creía bastante en la autoridad y en las reglas, así que supongo que era bastante parecida a Percy. Pero fuera de ella, Percy era alguien que siempre estaba muy solo. Percy canalizaba todos estos sentimientos sobre su familia y su estatus hacia su ambición de querer ser algo más. A diferencia de Fred y George, que siempre estaban haciendo bromas y no tenían respeto por nadie, ni siquiera por los maestros, Percy siempre tuvo mucha fe en la autoridad y se dejaba impresionar muy fácilmente por las personas con poder. Incluso cuando su novia Penélope fue atacada por el basilisco, Percy quedó tan impactado que George llegó a decir: supongo que Percy creía que el monstruo no se atrevería a atacar a un prefecto. Claro que también estaba asustado porque Penélope era su novia, pero que George pensara eso solamente refleja la idea que tenía de su hermano, que Percy pensaba que las personas con autoridad eran intocables y que se tenían que respetar. Percy estaba extremadamente orgulloso de ser prefecto y se tomaba su puesto muy en serio. Disfrutaba el nivel de autoridad que le otorgaba sobre los demás estudiantes y le daba muchísima importancia. Por ejemplo, cuando el troll de las montañas entró a Hogwarts, Harry notó que Percy estaba en su elemento cuando Dumbledore les pidió a los prefectos que llevaran a los estudiantes a sus dormitorios. Síganme, los de primer año, manténganse juntos, no deben temer al troll si siguen mis órdenes. Ahora vengan conmigo, abran campo, tienen que pasar los de primer año. ¡Perdón, soy un prefecto! Todo esto parecería indicar que Percy solamente hacía todo esto para lucir impresionante y conseguir elogios de sus profesores. Pero en realidad Percy sí se tomaba muy en serio el puesto que le habían otorgado y trataba de desempeñar su trabajo lo mejor posible. Cuando se convirtió en premio anual, estaba tan orgulloso de la confianza que le había concedido Albus Dumbledore que se tomaba extremadamente en serio su papel de proteger a los demás alumnos de Sirius Black. Incluso estaba extremadamente orgulloso de que su madre le hubiera encargado a él la tarea de proteger a Harry Potter en particular, y lo seguía por los pasillos, algo que a Harry Potter no le gustaba nada. Pero esto es algo que tienen que recordar de Percy, que cualquier trabajo que le dieran,
él intentaba hacerlo de la mejor manera posible. Mejor que cualquier cosa, ya fuera como estudiante, como prefecto, como premio anual o como trabajador del Ministerio de Magia, porque lo que quería era superarse, llegar a ser el mejor. Después de todo quería convertirse en ministro de magia, pero al venir de una familia no tan bien posicionada dentro del mundo mágico, sabía que tenía que trabajar más duro que nadie para conseguirlo, porque nadie se lo regalaría. Es más, yo creo que él no quería que nadie le regalara nada, porque por eso no era Slytherin. No estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que estuviera fuera de las reglas para conseguir sus objetivos. No, él quería hacer todo de una manera muy correcta. Y de hecho lo que provocó la ruptura con su familia fue que ellos no quisieran reconocer sus esfuerzos. Cuando Percy se graduó de Hogwarts con 12 timos, por cierto, 2 más que Hermione Granger, por su gira Tiempo Secreto, teoría completa en la tarjeta y en la descripción, y con las mejores calificaciones en todas las asignaturas en los éxtasis, él consiguió un trabajo en el Ministerio de Magia como siempre había querido, en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, bajo la dirección de Bartemius Crouch, padre, a quien Percy admiraba muchísimo. Incluso lo trataba como si fuera un héroe, algo que no es tan sorprendente cuando recordamos que Barty Crouch había pasado toda su vida escalando posiciones dentro del Ministerio de Magia, y todos predecían que él se convertiría en el siguiente ministro de magia, hasta que la gente se comenzó a enterar de la muerte de su hijo mortífago, y comenzó a perder popularidad porque la gente pensaba que no había sido el mejor padre que digamos, que jamás le prestó suficiente atención a su hijo. Barty fue relegado al Departamento de Cooperación Mágica Internacional y Cornelius Fudge se convirtió en ministro de magia. Pero de todos modos, Crouch había tenido una carrera impresionante dentro del Ministerio de Magia. Por eso Percy lo admiraba, y si lo piensan, estos dos personajes también eran bastante similares, sobre todo en sus ambiciones e ideologías. Recordemos que Crouch odiaba las artes oscuras y estaba obsesionado con su trabajo y con los resultados, tal como Percy. Desde que Percy entró a trabajar en el Ministerio de Magia, él se tomaba su trabajo muy en serio e intentaba hacer el mejor de los trabajos, aunque fuera algo que las demás personas consideraran aburrido. Es un informe para el Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Estamos intentando estandarizar el grosor de los calderos. Algunos calderos importados son algo delgados, y el goteo se ha incrementado en una proporción cercana al 3% anual. Eso cambiará el mundo. Ese informe será un bombazo. Puede que te parezca una tontería, Ron, pero si no se aprueba una ley internacional, bien podríamos encontrar el mercado inundado de productos endebles y de fondo demasiado delgado que pondrían seriamente en peligro. Sí, de acuerdo. Lo que les decía, Percy se tomaba demasiado en serio cualquier trabajo que le dieran. Incluso le ponía el mayor de los esfuerzos a un reporte aburrido de calderos, porque él pensaba que todo lo que estaba haciendo era muy importante y positivo para el mundo mágico. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, sus hermanos siempre lo molestaban y no lo tomaban en serio. Mientras más serio intentaba ser Percy y demostrar la importancia de lo que estaba haciendo, menos en serio se lo tomaba su propia familia. Así que eso también lo llevó a responder en varias ocasiones con una cierta actitud de superioridad. Porque a pesar de nacer en una familia tan numerosa, la mayoría de los Weasley compartían una personalidad más traviesa, bromista y desobediente, mientras que Percy, siendo el más sensato y con grandes sueños de convertirse en un líder, en ministro de magia, seguramente se sentía muy excluido la mayor parte del tiempo. Y yo creo que eso también es algo que influyó a la hora en la que se alejó de su familia. El ascenso de Percy a asistente junior del ministro de magia fue lo que en verdad provocó la verdadera ruptura entre él y su familia. Después de que Bartemius Crouch, el jefe de Percy, fuera encontrado muerto en el Bosque Prohibido, se creó un gran revuelo dentro del Ministerio de Magia. Se llevó a cabo una investigación y Percy se metió en muchos problemas, porque consideraban que él debía haberse dado cuenta de que algo andaba mal con Crouch e informárselo a un superior. Pero a pesar de los problemas en los que se había metido, a Percy le ofrecieron ser el asistente junior de Cornelius Fudge, el ministro de magia.
Sabiendo lo que ya saben, creo que ya pueden entender perfectamente por qué Percy estaba encantado con su nuevo puesto. Ir escalando posiciones en el Ministerio de Magia era su mayor sueño. Y ahora, solamente después de un año trabajando allí, estaría trabajando directamente con el Ministro de Magia. Percy, después de todo su esfuerzo, estaba muy orgulloso de este puesto, pues creía que había conseguido este reconocimiento por su propio mérito, y corrió a decírselo a su padre porque pensaba que él estaría muy orgulloso de él. Sin embargo, su padre Arthur estaba convencido de que Cornelius Fudge le había dado ese puesto por otras razones, que no tenían nada que ver con su talento. Cornelius Fudge no quería creer la afirmación de Harry Potter de que Voldemort había regresado, y pensaba que Dumbledore estaba utilizando la amenaza de su regreso como pretexto para esparcir rumores y desestabilizar su administración, por lo que Arthur creía que Fudge solamente le había ofrecido ese puesto a Percy porque quería espiar a los Weasley, a Harry y a Dumbledore. Así que los dos tuvieron una fuerte discusión, y por lo que hemos visto en ese video, creo que ya se imaginarán cómo reaccionó Percy. Percy le dijo que siempre había tenido que luchar con la mala reputación que tenía su padre dentro del Ministerio de Magia, y que como Arthur no tenía ambición, por eso siempre habían sido pobres. Claro que Cornelius Fudge estaba engañando a Percy, pero Percy no lo podía ver en ese momento, porque estaba tan cerca de conseguir su sueño de convertirse en alguien importante dentro del Ministerio de Magia, y estaba cegado por eso. Y después de todo, durante toda su vida, sin importar lo duro que él trabajara, sus esfuerzos solamente solían ser recibidos con burlas de parte de su familia. En realidad, su madre era la única que se atrevía a salir en su defensa. Así que Percy se distanció de su familia, o en realidad su familia fue alejándolo hasta que terminó abandonándolos. Porque yo creo que lo que le dijo Percy a su padre está muy relacionado con todas estas inseguridades que él siempre había tenido. Como sentía que su familia no tenía una muy buena reputación dentro del mundo mágico, él siempre sintió que tenía que trabajar mucho más que todos los demás para que lo llegaran a tomar en serio. Y de cierta manera podemos decir que lo que Percy estaba buscando dentro del Ministerio de Magia era una nueva familia. Estaba buscando una comunidad que lo respetara y reconociera sus logros. Así que después de años de burlas, él explotó y comenzó a confiar en las personas equivocadas. El ministro, su jefe, el hombre más importante en el mundo mágico en ese momento, y quien además tenía su futuro en sus manos, comenzó a decir que Dumbledore estaba perdiendo la cabeza. Así que Percy comenzó a creerlo también. Por eso Percy le dice a su padre que era un idiota por relacionarse con Dumbledore, porque Percy en verdad pensaba que Dumbledore iba a tener grandes problemas dentro del Ministerio de Magia, y que su padre se iba a hundir con él. Por eso decidió serle leal al ministerio, porque en verdad pensaba que su familia se convertiría en traidora del mundo mágico. Así que lo que él quería era que todo el mundo supiera que él ya no pertenecía a esa familia. Hizo sus maletas y se marchó a Londres. Toda esta escena no la vemos suceder en los libros. Solamente nos enteramos de qué pasó porque los Weasley se la contaron a Harry Potter. Así que por lo mismo, el punto de vista que tenemos es el de Fred, George, Ron y Ginny, quienes de por sí siempre molestaban a Percy por cómo era. Y como Harry se llevaba más con ellos, él incluso piensa que jamás llegó a imaginar que Percy pudiera decir semejantes cosas. Y también por eso nosotros llegamos a odiar a Percy, porque estamos del lado de Harry Potter. Nosotros vivimos junto a Harry el regreso de Voldemort, y sabemos que estaba diciendo la verdad, pero Percy no. Percy tampoco llegó a ser muy cercano a Harry, a pesar de que él era muy amigo de su hermano Ron, porque sus propios hermanos lo excluían por su seriedad y por su gusto de seguir las reglas. Para mí tiene sentido que Percy depositara tanta confianza en las palabras del ministerio, porque había pasado toda su vida admirando a quienes estaban en posiciones de poder, y no creía que ellos pudieran equivocarse. Es más, había trabajado toda su vida para ser como ellos. Y como su familia nunca lo tomaba muy en serio ni celebraba sus logros, es fácil entender cómo él pudo caer en la trampa de pensar que ellos estaban equivocados. Tampoco se nos puede olvidar que Percy tenía unos 19 años en ese momento. Era muy joven y también por eso Fudge pudo aprovecharse de él. Sí, Percy es culpable de tener una actitud de superioridad en varias ocasiones y de decidir abandonar a su familia, pero en el fondo no era una mala persona. Simplemente quedó cegado por obtener un nuevo trabajo
trabajo importante que siempre había querido, y por confiar en las autoridades y en el sistema. Su mayor error fue que puso su confianza en las personas equivocadas durante años. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar y darse cuenta de sus errores? Tras la batalla del Departamento de Misterios. Después de que Fudge por fin ve a Voldemort con sus propios ojos, Percy por fin se da cuenta de que Harry Potter y Dumbledore habían dicho la verdad. Pero Percy no regresa inmediatamente con su familia porque no se atrevía a enfrentarse a ellos, ya que sentía mucha vergüenza por lo que había hecho. Recordemos que a fin de cuentas, Percy siempre había sido una persona que intentaba hacer lo correcto, y sobre todo defender a las personas. Al creerle a Fudge y no a su familia, lo único que hizo fue poner en riesgo a la comunidad mágica, y yo creo que él no quería aceptar eso, así que siguió trabajando como asistente junior, pero ahora de Rufus Scrimgeour, quien lamentablemente, al igual que como lo había hecho Fudge, también utilizó las conexiones familiares de Percy para acercarse a Harry Potter. Lo presionó para ir a la madriguera durante la Navidad de 1996, y Scrimgeour usó la visita como pretexto para hablar con Harry, quien estaba pasando la Navidad ahí. Percy, como era de esperarse, se sintió muy incómodo al volver con su familia, ya que sabía que había puesto su confianza en las personas equivocadas, y todavía no estaba listo para aceptarlo, así que solamente habló con su madre, quien siempre había estado de su lado. Pero salió furioso después de que Fred, George y Ginny le aventaran puré de chiribías, algo que, creo yo, le recordó que jamás fue aceptado del todo en su familia, y menos ahora después de lo que había hecho. La situación de Percy en ese momento no era nada fácil. Ya se había dado cuenta de que había confiado en las personas incorrectas. Sabía que tanto Fudge como Scrimgeour lo estaban usando por sus conexiones familiares, pero después de visitar a su familia estaba claro que ellos no lo querían, así que no tenía a dónde ir. Ni siquiera quiso asistir a la boda de Billy Fleur, así que no le quedó de otra que seguir trabajando en el Ministerio de Magia durante el régimen de Voldemort. Quería hacer lo correcto, pero no podía hacer nada en contra de Voldemort, porque lo estaban vigilando muy de cerca en el ministerio y estaban encarcelando a todos los traidores. Pero Percy no se rindió y finalmente pudo contactar con Aberforth Dumbledore, quien le avisó que Hogwarts se estaba alzando en contra de Voldemort. Percy se apareció en el pub Cabeza de Puerco y recorrió el túnel secreto hacia la sala de los menesteres, completamente preparado para pelear, aunque su familia siguiera sin perdonarlo. Él quería luchar contra Voldemort porque él siempre quiso hacer lo correcto y defender a las personas. Al haberlo perdido todo y al ver a su familia ahí momentos antes de la batalla, se disculpó sin esperar nada a cambio. Admitió por fin que se había equivocado, asumió toda la responsabilidad y reconoció que la culpa había sido suya. Y al hablar de corazón, incluso Fred y George, quienes estaban más enojados con él, lo perdonaron. Percy se unió a la lucha junto a sus hermanos, intentando compensar sus errores defendiendo al mundo mágico. Incluso hizo una broma cuando regresó, y en sus últimos momentos, Fred le dio a su hermano aquello que jamás había tenido en la vida, y que sin darse cuenta probablemente siempre había deseado: aceptación, sentirse parte de su familia. Al final yo creo que Percy tuvo muchos factores en su contra: su juventud, su inexperiencia, su necesidad de escapar de lo que él percibía como las limitaciones de su familia, su deseo por convertirse en alguien importante y de ser aceptado por quien era. Y sí, cometió muchos errores, pero Percy no era una mala persona. Él jamás quiso dañar a nadie, jamás quiso unirse a Voldemort. Al contrario, siempre quiso que el mundo mágico fuera un lugar mejor, y por eso trabajaba muy duro para lograrlo. Pero su mayor error fue poner su confianza en las personas equivocadas. Y sé que todos amamos a los Weasley, pero yo creo que su familia también tiene un poco de culpa, por jamás reconocer del todo sus esfuerzos y por burlarse siempre de él. Yo creo que Percy Weasley definitivamente es uno de los personajes más incomprendidos de toda la saga, así que espero que este video les haya ayudado a ver su historia desde su punto de vista y a entender mejor por qué tomó las decisiones que tomó. Y está bien que Percy no sea su personaje favorito, pero tampoco hay que odiarlo porque sí, o porque escuchen a alguien decir que merecía morir en lugar de Fred. Creo que para festejar su cumpleaños hay que entenderlo, porque estoy segura de que muchas personas en su misma situación habrían reaccionado de la misma manera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Percy sí era una mala persona o que las personas que lo rodeaban lo llevaron a tomar malas decisiones? Y
después de conocer toda su historia, ¿creen que merece todo el odio que recibe por parte de los fans? Déjenme todas sus respuestas en los comentarios. Antes de irse, no se les olvide activar la increíble promoción de Storytel para siempre. Recuerden que obtendrán un 50% de descuento para siempre en el plan ilimitado. Y así podrán disfrutar de todos los libros y audiolibros que quieran, incluyendo los de Harry Potter por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla al mes. Vuelen en su saeta de fuego antes de que se acabe esta increíble promoción. El 23 de agosto es el último día, que no se les pase. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir por qué yo creo que Percy tenía un giratiempo secreto, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.